Buen día, ingeniero. Soy Rafael Alvarado de Tecnología de Alimentos y el día de hoy voy a hablar acerca de las enfermedades transmitidas por alimentos, más conocidas por sus siglas ETAs. Bien, comenzamos preguntándonos qué son las ETAs. Pues las ETAs son enfermedades adquiridas por consumir alimentos o bebidas contaminadas por microorganismos patógenos como bacterias, virus, parásitos, priones o sustancias químicas. Y dependiendo del agente que esté contaminando el alimento, podemos presentar algunos signos como diarrea, meningitis, cáncer e incluso la muerte. Bien, ¿por qué se transmiten las ETAs? Pues bien, son provocadas por el consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos o parásitos, o bien por las sustancias tóxicas que aquellos producen, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y pues existen algunos tipos de ETAs y entre ellos tenemos las intoxicaciones, infecciones y toxi-infecciones. Bien, las intoxicaciones involucran la presencia de toxinas que el microorganismo sintetiza en el alimento y que por sus características termoresistentes pueden permanecer activas aun cuando el microorganismo ya no esté presente. Los síntomas se presentan a pocas horas después de haber ingerido los alimentos. Bien, ahora pasamos a lo que son las infecciones. Estas no involucran toxinas, sino que dependen del número de microorganismos vivos consumidos y del desarrollo del organismo. La cuenta microbiana se duplica aproximadamente cada 20 minutos y cuando llega a 20 millones se presenta la enfermedad, y por ello las infecciones se presentan en varios días. Y la siguiente que tenemos son las toxinfecciones. Ocurren cuando el tóxico es producido en el propio organismo humano, como ocurre con algunas cepas de E. coli y Vibrio cholerae. Se presentan síntomas después de horas o días dependiendo de la velocidad de crecimiento del microorganismo. Bien, dentro de los agentes que provocan estas intoxicaciones tenemos el Bacillus cereus, el Clostridium botulinum, las micotoxinas, y entre las infecciones tenemos el Campylobacter, el Cryptosporidium y el Clostridium perfringens. Y dentro de las toxinfecciones tenemos los norovirus, los Campylobacter, la E. coli y la Salmonella. Bien, el Bacillus cereus, esta bacteria es encontrada en el suelo, agua y aire, entre los cuales se transfiere muy fácil a los alimentos. La encontramos en los alimentos crudos de origen vegetal, salsas, guisados, condimentos, entre otras. Sus esporas les permiten sobrevivir en alimentos deshidratados, pasteurizados y algunos desinfectantes. Esto no significa que hay que evitar los alimentos, sino que hay que seguir una serie de medidas para evitar enfermarnos. Y mientras que el Clostridium es una bacteria anaerobia que se encuentra naturalmente en muchos lugares, producen esporas que les ayudan a sobrevivir en el medio ambiente incluso en condiciones extremas. Las esporas generalmente no causan que las personas se enfermen incluso cuando se comen, pero bajo ciertas condiciones como un entorno con poco oxígeno o sin oxígeno, bajo nivel de azúcar, entre otros, estas esporas pueden producir la toxina botulínica, que es una de las más letales conocidas. Y en cuanto a las microtoxinas, estos son compuestos tóxicos producidos de forma natural por algunos hongos. Se pueden encontrar en alimentos tales como cereales, frutas disecadas, frutos secos y especies. Su crecimiento puede tener lugar antes o después de la cosecha, durante el almacenamiento o en entornos húmedos, y la mayoría de las microtoxinas son estables y persisten luego del procesamiento de los alimentos. Y en general, los síntomas de estos pueden durar algunos días, que incluyen vómitos, dolores abdominales, diarrea y fiebres. También pueden presentarse síntomas neurológicos, ojos hinchados, dificultades renales, visión doble, etc.
La duración e intensidad de los síntomas varía de acuerdo a la cantidad de bacterias o toxinas presentes en el alimento, a la cantidad de alimento consumido y al estado de salud de la persona, entre otros factores. Dentro de las principales fuentes de contaminación en alimentos tenemos lo que es el medio ambiente, agua contaminada o no potable, polvo, tierra y aire. A través de todos ellos se transmiten microorganismos que pueden contaminar el alimento. Plagas. Seres vivos quitados anteriormente como insectos, roedores o parásitos, utensilios y locales. Si no se tiene la higiene adecuada, serán focos de infección. Las basuras. Si hay basura cerca de los alimentos, estos pueden contaminarlos. Y otros alimentos se da cuando el agente contaminante se transmite de un alimento a otro, o sea, contaminación cruzada. Y el propio manipulador del alimento, de acuerdo a la higiene de esta persona. También puede ocurrir que los manipuladores estén enfermos y lo transmitan a los alimentos, haciendo que la salud de otros sean afectados. Y dentro de las causas principales de la aparición de las ETAs tenemos refrigeración inadecuada, alimentos expuestos al ambiente en tiempos mayores a 2 horas, intervalos de varias horas de preparación y consumo, cocción insuficiente, es decir, servir alimentos semicrudos, conservación de alimentos calientes por debajo de 60 grados Celsius, manipulación de alimentos de personas enfermas, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y uso de alimentos contaminados, contaminación cruzada, alimentos crudos y alimentos cocidos, falta de limpiezas de equipos y utensilios. Y bien, dentro de los alimentos de alto riesgo tenemos carnes y aves cocidas o crudas, huevos cocidos o crudos, productos lácteos, mariscos, frutas y verduras preparadas, jugos no pasteurizados, arroz cocido, pasta fresca o cocida, agua contaminada. Y dentro de los factores favorables para la proliferación de los microorganismos tenemos lo que es el enfriamiento lento. Se produce cuando se reposan grandes masas de alimentos o volúmenes en grandes contenedores con una inadecuada circulación de aires. Se produce multiplicación de las esporas y de otros patógenos. Inadecuada conservación de frío o calor por mal funcionamiento de algún refrigerador o un baño María que no funciona bien. Almacenaje en frío durante largo tiempo. Este permite el crecimiento lento de insuficiente acidificación. Se produce por la concentración del ácido, los ingredientes ácidos de bajo nivel, el tipo de ácido o el tiempo de contacto suficiente para eliminar los patógenos. Inadecuada descongelación de productos congelados. Cuando los alimentos congelados se someten a descongelación a temperatura ambiente por varios días, se produce una alteración y multiplicación en la superficie mientras en el interior permanece congelado. Envasado en condiciones de anaerobiosis o atmósfera modificada. Este ambiente crea condiciones propias para el crecimiento de bacterias anaerobias en los alimentos mantenidos en envases, los cuales los gases han sido evacuados mediante la adición de gases más pesados. Todas las bacterias anaerobias tienen un bajo potencial de óxido, medición para iniciar el crecimiento. Fallas en la limpieza de utensilios y equipo de la cocina. Alimentos obtenidos de fuentes no confiables, factores desfavorables para la proliferación de microorganismos. Y dentro de los factores desfavorables para la proliferación de microorganismos tenemos lo que es la actividad del agua, acidez y pH, potencial de oxidorreducción, composición química, presencia de sustancias antimicrobianas naturales, temperatura y humedad relativa. Y por último tenemos lo que son las condiciones a tomar en cuenta durante la manipulación o manipulador de alimentos. Dentro de estos tenemos la salud del manipulador de alimentos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la higiene del personal, de las personas manipuladoras de los alimentos, el adecuado uso de la ropa de trabajo, los hábitos higiénicos, o sea, lavarse las manos correctamente, mantener un correcto estado de limpieza de las instalaciones y utensilios, y el que las personas manipuladoras de los alimentos no fumen ni mastiquen chicles o coman en los puestos de trabajo. Bien, recomendaciones. Como podemos ver, convivimos diariamente con sustancias y agentes que pueden enfermarnos. Por ello, se recomienda seguir las siguientes reglas para evitar contraer una enfermedad
transmitida por alimentos. Primero que nada, limpiar, lavarse las manos y las superficies correctamente. También lavar los utensilios de cocina con agua caliente y jabón, lavar las frutas y verduras frescas, separar, evitar la contaminación cruzada, ya que los alimentos crudos como la carne y el huevo pueden propagar los microbios a los alimentos que tienen listos para consumir por ello. Usar tablas de cortar y platos diferentes para la carne, pescados y otros alimentos crudos. Se deben cocinar los alimentos a la temperatura adecuada para garantizar la destrucción de los microorganismos patógenos. Para asegurarnos de esto debemos usar un termómetro de alimentos, ya que el color y la textura no son suficientes ni confiables. También refrigerar, ya que las bacterias pueden multiplicarse a una temperatura ambiente o en una zona de peligro que se encuentra entre los 5 grados y los 60 grados Celsius. Y hay que descongelar los alimentos congelados de manera segura en el refrigerador o en el microondas. Y bien, ingeniero, esto ha sido toda mi parte acerca de lo que son las setas. Gracias por su atención.